Libro de Jueces, capítulo 13, versículo 12. Y me di a la tarea de buscar este versículo en diferentes versiones y me quedé con la Nueva Traducción Viviente. Entonces Manoa, el papá de Sansón, le preguntó al ángel: cuando tus palabras se hagan realidad, es decir, cuando nuestro bebé nazca, ¿qué reglas deben gobernar la vida y el trabajo del muchacho? ¿Qué reglas deben gobernar al muchacho? La versión Dios habla hoy, esta pregunta está así: cuando se cumpla lo que usted nos ha dicho, ¿cómo debemos criar al niño? ¿Qué tendremos que hacer con él? La palabra España dice: ¿cuál debe ser el estilo de vida y la conducta del niño? Y una versión más, la palabra de Dios para todos, pregunta: ¿cuál será el estilo de vida que deberá tener nuestro hijo? ¿Qué es lo que va a hacer? Hoy quisiera responderle bíblicamente a Manoa su pregunta: ¿cuáles son las reglas con las que debo criar a mi hijo? ¿Cuáles son los valores que como padre debo estampar en el corazón de mi hijo? Por eso el título de este mensaje se llama Valores paternos que transforman hijos. Mi propósito es mostrar algunos de esos valores que Dios espera que como padres sean formados en nuestros hijos. Y es impactante que la influencia de un papá tiene un impacto generacional de largo alcance. ¿A qué hago referencia con esto? A que lo que tú le dices a tus hijos en su proceso de formación, en un gran porcentaje ellos lo van a replicar sobre sus nietos, y a la vez esos nietos sobre sus tataranietos. Así que cuando corrijo a mi hijo, ya no solo estoy pensando en él, en su bienestar y que su vida agrade y glorifique al Señor. ¿Sabe ahora en qué estoy pensando? En mis nietos y en mis bisnietos, y si Dios me lo permite, en mis tataranietos. Y estoy entendiendo que debo formar a mis hijos en el presente para que se conviertan en padres y abuelos que dejen un legado espiritual sembrado en el corazón de nuestra descendencia. Y digo esto porque la Biblia lo tiene previsto. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, un solo versículo de muchos que hacen énfasis en esto. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás ¿a quiénes? A tus hijos y a los hijos de tus hijos. Si usted ve por ahí a un abuelito, dígale: ahí te están hablando. Pero hay abuelitos jóvenes. Estamos marcando una generación a través de lo que dejamos impartido y establecido en el corazón de nuestros hijos. Ahora, para que realmente lo que se estampa en ellos pueda dar fruto, necesitamos acompañar de nuestra instrucción y añadir a esto el ejemplo. En Hechos 1:1, Lucas, escribiendo el primer versículo, dice, después de saludar a Teófilo: te hablaré acerca de todas las cosas que Jesús hizo y enseñó. ¿Qué hizo Jesús? Primero dio ejemplo y luego enseñó. Así que estos principios que hoy quiero compartir con la iglesia desafían a un papá a no solamente enseñar e instruir a sus hijos, sino a
dar ejemplo, a modelar. Y quiero hablar de cinco principios, 5 valores paternos que al vivirlos como padres, al instruir a nuestros hijos, van a marcar una generación para Dios y van a transformar la vida de nuestros hijos, sin importar la edad de sus hijos. Claro, entre más rápido lo haga, mucho mejor. Cada vez que usted ora de forma intencional para marcar a sus hijos con estos 5 principios, le aseguro que usted va a ver cambios poderosos en su casa, en su familia y en sus generaciones. Quiero comenzar con el primero de ellos: valores paternos que transforman hijos. Proverbios 16:6. Dice en la Biblia: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Punto número 1, primer valor: temor al Señor. Es un principio, es un valor que como padres debemos estampar en el corazón de nuestros hijos. El temor al Señor es un respeto santo hacia Dios. Eso provoca que tomemos a Dios en serio y que estemos conscientes de su contundente autoridad sobre nosotros. Eso nos llevará a recordar que cargaremos con las consecuencias de nuestros actos y de nuestras decisiones. Y acá tengo que preguntarle: ¿recibió usted este valor en su casa paterna? ¿Le enseñó su papá el temor de Dios? ¿Le enseñó su mamá el temor de Dios? Porque ese temor, debido a ese trabajo de esos padres, es lo que hace que usted se detenga cuando sus impulsos, cuando sus deseos impuros quieren sacarlo de la voluntad de Dios. Por eso siempre he dicho que el temor de Dios es como un freno de mano. Porque aunque muchas veces y cuando estamos vulnerables y cuando quizás no estamos pasando por nuestra mejor relación con Dios, estamos siendo blanco de pensamientos del enemigo y luchamos en nuestra mente. Pero ¿qué es lo que impide que eso se haga realidad o que se materialice? El temor de Dios. ¿Cómo puede usted orar por sus hijos? ¿Cómo puede usted orar por una persona? Señor, acrecenta en el corazón de mi hermano, de mi hijo, de mi padre, el temor de Dios. La Biblia muestra el temor de Dios como una bendición. Salmo 112, versículos 1 al 3 dice: bienaventurado es el hombre que teme a Jehová. Bienaventurado, bendecido. En sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia, mire las promesas para el hombre que teme al Señor, será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Bienaventurado el hombre que teme al Señor. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? Yo recuerdo el matrimonio de Jorgito. Ha sido uno de los matrimonios de Jorgito y Laura, por supuesto. Ha sido uno de los matrimonios que más tengo guardado en mi corazón. Y fue lindo todo. Fue lindo el clima, fue lindo el lugar, los novios, las palabras de ellos como esposos. El mensaje fue lindo, la torta, la comida, claro. Pero lo que más me impactó fue la participación de la hermana de Jorgito. Cuando la hermana de Jorgito pasa y da unas palabras, pues ya todos estábamos llorando así por la presencia del Señor. Pero cuando ella pasa y habla, fue algo que verdaderamente quebrantó nuestros espíritus. Y por supuesto no recuerdo bien las palabras, pero ella en un momento de su intervención mira a Laura, le dice: Laurita, yo sé que cuando tú estés enferma, mi hermano cuidará de ti.
Yo sé, Laurita, que cuando tú tengas una necesidad, mi hermano, aunque esté lejos, atravesará la ciudad y llegará para atender lo que necesites. Yo sé que mi hermano será fiel. Y le empezó a hablar acerca de eso y de varias cosas. Le dijo: ¿y sabes por qué lo sé? Porque él es un hombre que teme al Señor. Y porque mientras estuvo con nosotras, cuidó de mi mamá y de mí. Y así como cuidó de nosotras, estamos seguras, cuidará de ti. Bienaventurado el hombre que teme al Señor. Así que usted hace bien cuando le pide a Dios que haga que su corazón permanezca temiendo al Señor. Por un lado, el temor al Señor es una bendición, pero también el temor al Señor es una protección. En Proverbios 14:27 dice que el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Por qué? Porque el temor de Dios hace que cuidemos lo que decimos. Porque el temor de Dios nos ayuda a tomar decisiones sabias frente a lo que hacemos. Es como una luz roja del semáforo que nos dice: no pases cuando vas a tomar la vía del pecado. Es el temor de Dios el que, aunque tu carne tenga ganas, te impide que te acuestes con alguien para cometer inmoralidad. El temor a Dios hace que, aunque tengas ganas de hablar de alguien, tú decidas no calumniar a esa persona porque sabes que la vas a dañar. El temor de Dios es lo que te lleva a no robar aunque estés cruzando por una necesidad. Y todo esto porque el temor de Dios nos hace recordar que Dios nos está mirando todo el tiempo y que tarde o temprano tendremos que dar cuenta por nuestras acciones. Dígale a la persona que está bostezando y que está sentada a su lado, dígale: Dios te mira. Así que tenemos que decirle a nuestros hijos: recuerda, Pepito, Dios te ve todo el tiempo. Tú a mí como papá, Jacqueline y Ricardo, me podrán engañar, pero a Dios no. Tú a mí me podrás manipular por el amor que yo te tengo, pero a Dios no se le puede engañar. De hecho, Él dice: todo lo que el hombre siembra, eso será cosechado. Y que de acuerdo a obedecer la voluntad de Dios obtendremos galardones, o por el contrario recibiremos reprimendas y castigos de parte del Señor. ¿Eso qué nos lo enseña? El temor de Dios. El temor de Dios se forma en el corazón de un niño asociado al temor que el niño tiene por sus padres. Porque sí, amamos al Señor, pero también tenemos que tener temor de Él. Amamos a nuestros papás, pero sí o no, ¿cuántos de nosotros le teníamos temor a nuestros papás? Sobre todo cuando el papá decía: en la casa arreglamos. Uno dice: uy, Dios mío, lo que me corre pierna arriba. Un niño debe saber que cuando falla, su papá lo va a castigar. Y debe tener un temor. No ese temor diabólico que me controla y que me impide avanzar. No. Es un temor que me lleva a mirar la autoridad con reverencia, con respeto y a honrar esa autoridad. Así que, por favor, papás, insisto, no dejemos de disciplinar, de corregir y de estorbar a nuestros hijos cuando fallan, porque eso sembrará en sus corazones temor de Dios. En mi casa, quien ejercía la disciplina era mi mamá. Ella era la que cogía el cinturón y ¡buah!
Pero mire, aquí estoy yo enterito. No me pasó nada. ¿Y sabe qué? Ella me dio correa, y buena correa. Pero eso fue bueno. Yo recuerdo una vez que yo quería comprar algo en el supermercado. Fuimos a hacer mercado con ella y yo sabía que si yo le pedía a mi mamá eso que yo quería comer, ella me iba a decir que no porque estaba muy costoso. Y entonces yo dije, en ese tiempo no había código de barras y toda esta tecnología que hoy había, sino que estaba el precio pegadito con una etiqueta. Pero esa etiqueta yo descubrí que se puede quitar y se puede intercambiar por otra. Entonces, si yo le llevo este producto a mi mamá y ella ve que vale menos, ella me lo va a comprar. Entonces yo estaba intercambiando las etiquetas cuando ¿quién me vio? El Señor, pero además del Señor, mi mamá. Y qué tunda. Pero eso me sirvió. Porque sabe que va a haber una mayor influencia sobre nosotros y nuestras generaciones del padre que más intencionalmente administra la disciplina. No sé si usted ha escuchado esta frase, dice, yo es con el que más peleo, pero es porque más me disciplina. Y a la postre pasan los años y las lecciones que más marcan el corazón de alguien son las lecciones que se aprenden en medio del dolor, en medio de la disciplina. Así que cuando yo me muera ya va a estar Juan, oh papá, recordando todas las veces que yo intencionalmente quise disciplinarlo. Y digo esto porque yo sé que es eso, que a uno de los dos papás lo vean como el malo, como el perverso, pero delante del Señor usted está asegurando no solamente que sus hijos teman al Señor, sino que los hijos de sus hijos y las generaciones venideras. Por favor, padres de familia, no permita que sus hijos le falten el respeto jamás. Ni con palabras, ni con actitudes, ni con ningún tipo de acción. Yo sé que hoy en día el mundo nos habla de que el papá o la mamá tienen que ser amigos de sus hijos. Amigos tienen muchos, papás solo uno. Y mucho cuidado porque en ocasiones queremos ser tan partner que eso desdibuja la autoridad de un padre. Segundo principio, segundo valor. El primero de ellos, temor de Dios. El segundo, voy a referirme a una palabra que llevo mucho tiempo sin oír. Y me refiero a lo que dice Proverbios 31:25, una de las características que se mencionan de la mujer virtuosa. Dice, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Mi segundo valor es el honor. Honor, por si las moscas con H. Es un valor del que hoy en día ya no se habla. Honor es el prestigio del que goza una persona que es considerada por los demás como alguien evidentemente honesto y respetable. Ahora, mientras yo digo esto, quiero que se formule la siguiente pregunta. ¿Era su papá una persona de honor? ¿Puede decir la gente a su alrededor que usted es alguien de honor? El honor incluye fidelidad, incluye integridad, excelencia, respeto y una alta dosis de compasión. Un papá que porta honor es alguien que eleva los estándares de rectitud de la vida de sus hijos. Es un padre que no miente. Es un padre que está dispuesto a vivir o a pagar las consecuencias en vez de hacer un acto deshonesto. Y eso hace que los hijos en su etapa adulta quieran hacer las cosas como Dios manda, debido al honor.
Honor es lo que hace que un soldado porte su uniforme con orgullo, que entone el himno nacional con respeto, porque hoy en día eso ya ni se enseña. En el tiempo en el que yo estudiaba había una materia, y Sergio seguramente me corregirá antes de que entre en sueño, y la materia se llamaba cívica, y le enseñaban a uno los valores y el honor que había que tener a los símbolos de la patria. Entre otros, ¿cuáles son los símbolos de la patria? Ustedes son de mi generación, los que se quedaron callados. ¿No saben qué es eso? Un soldado está dispuesto a pelear, a defender e incluso a dar su vida por los ideales de la patria. Eso es honor. Un soldado comprende la importancia de ser disciplinado, de levantarse cuando suena el silbato allá en los que prestaron servicio a las 4 de la mañana, meterse a la ducha, salir temprano, acostarse tarde. Honor. Saben la importancia de la disciplina, de acatar instrucción, de entrenarse para la batalla. Y si esos soldados tienen honor por una patria, ¿cuánto más honor debemos portar nosotros por ser representantes del reino de los cielos aquí en la tierra? El honor es uno de esos atributos que se irradia para las personas que están en nuestro entorno. El honor hace que uno se pare firme en medio de las tempestades, que camine más derecho, y lo lleva a que goce del respeto de las otras personas. Aunque usted pueda estar en ambientes donde otros se tratan con vulgaridades, el honor que usted porta hace que la gente le tenga respeto. Honor. El honor hace que usted no admita ningún tipo de deshonestidad, ni que ponga en riesgo su integridad, que tenga cuidado de no dañar a los demás y que se enfoque responsablemente en sus obligaciones. Vivir con honor significa adoptar un estándar más alto, y nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a vivir con honor. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando ellos vienen y dicen: papá, pero todo mundo lo hace, ellos lo ven, ellos participan de eso, y tú le vas a decir: hijo, tú eres diferente, y aunque todos los demás hagan lo mismo, tú representas a un Dios santo y excelente. De esa forma, usted que está inculcando en el corazón de su hijo honor. Honor es que usted cumpla lo que promete, que si él dijo que vendría, llegará. Honor es puntualidad. Honor es dar valor a la palabra que se declara. Una persona tiene credibilidad para las otras. Por eso la gente consulta su opinión, la gente consulta su parecer, porque sabe que esa persona aporta honor. Ahora, ese honor se expresa de diferentes maneras. Solidaridad, por ejemplo. Hoy en día se ha perdido el honor porque antes los jóvenes se levantaban de la silla para darle paso a ¿quiénes? A los adultos mayores o a las mujeres. Se ha perdido el honor. El honor también tiene que ver con el vestuario, porque la forma en la que yo me visto comunica. Y la Biblia habla acerca de eso. Hay una porción por allá en Primera de Pedro capítulo 3 que dice que el adorno de ustedes no sea de cosas externas, ni peinados exagerados, joyas de oro, vestidos lujosos. La belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón. El honor tiene que ver con nuestras palabras. Por ejemplo, a mí no me gusta como hoy escucho que hablan muchos: es que esa vieja. ¿Cuál vieja? Puede ser su mamá, la señora o la cucha.
La vieja bruta esa me atravesó el carro. La señora, no sé si es bruta, pero es la señora. Eso quita honor. Terrible, esa es una vulgaridad. Usted no puede utilizar esa palabra. Y hágame el favor, papá, si su hijo lo utilice, corríjalo y dígale, hable con honor. Esa persona es una porquería. La gente es hecha a la imagen de Dios. No podemos hablar así de las personas. Ahora otros dicen, pero porque a alguien le escuché una expresión parecida y me dijo, pastor, es que yo soy ya no me acuerdo de dónde, de Ibagué, del campo o de la costa, de donde sea. Y allá sí es mi cultura. Le dije, nosotros pertenecemos a una cultura, la cultura del reino. ¿Y cuál es el vocabulario de la cultura del reino? Alabanza y adoración. Y usted puede estudiar en el mejor colegio y salir con los mejores honores, pero si usted no cambia su vocabulario, usted no va a ser visto por su hijo como una persona de honor. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El honor está ligado a la urbanidad que hoy ya nos enseña, a los buenos modales, al decir gracias. Diga gracias, diga por favor, porque esas cosas se han perdido. Aún en los viejos, a veces uno convida algo, a veces uno atiende a alguien. Siempre la gratitud. Filipenses 4:5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Ahora sé que es difícil, porque el mundo es un mundo que va en contra del honor. Por ejemplo, yo sé que muchos padres aquí fueron alcahuetas y acompañaron a sus hijos en las mentiras. Mandaron notas al colegio diciendo que estaban enfermos cuando nunca lo estuvieron. Y van a crecer sin honor. Si usted miente, por ejemplo, inventa excusas. Yo he escuchado personas que dicen, ese día tengo trabajo, pero tranquilo, yo me hago incapacitar. Eso no es tener honor, porque usted está inventando excusas para no cumplir con sus obligaciones. Personas que falsifican, adulteran documentos para alcanzar sus deseos. Son pequeños detalles. Y ahora no crea que porque yo estoy aquí entonces yo lo he hecho bien todo. No, yo también le he embarrado y yo también he cometido errores. Pero debemos pedir al Señor que ese honor se establezca en nuestro corazón. Y si nuestros papás no fueron personas que nos dieron honor, pues que el Señor sea quien forme en nosotros esto, para que nuestras generaciones sean generosas, temerosas de Dios. Ahora, mucho cuidado. Usted dijo, ay, pero fue solo una mentirita. Ay, pero fue solamente una falsa excusa. Ay, pero le pedí al médico que me inventara que estaba enfermo. Sus hijos lo ven y saben, los hijos tienden a hacer en exceso lo que usted ha hecho con moderación. Número 3, tercer valor, respeto por las autoridades. Principios que como padres debemos exigir y demandar de nuestros hijos. Romanos 13, versículo 1 al 4 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El concepto de la autoridad procede de Dios. El diseño de Dios es autoridad, porque la autoridad es una herramienta por medio de la cual se mantiene el orden y no se le da acceso al caos. Así que mucho cuidado, papá, si su hijo ve que usted soborna a un policía de tránsito. ¿Cómo habla usted de su jefe en su casa?
¿Vive usted quejándose todo el tiempo del gobierno de turno? O como dice la Biblia, estamos orando por ellos. ¿Lo ve usted su hijo despotricando de las autoridades eclesiásticas, líderes espirituales? Si él lo ve hacer eso, más adelante estará hablando mal de usted, porque usted como papá, usted como mamá es también autoridad. La sujeción es un área del carácter que se requiere cuando hay desacuerdos. Cuando estamos de acuerdo, no se necesita la sujeción. La sujeción se requiere cuando hay desacuerdos, cuando me piden algo que yo no quiero hacer. Pero la sujeción me lleva a doblegar mi carácter y a cumplir con la asignación que me han dado. Ahora, mucho cuidado, tomando en cuenta lo que la Biblia dice. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que papá, cuando su hijo respete a su mamá, cuando su hijo respete a su esposa, usted tiene que corregirlo, porque si no va a crecer creyendo que él puede irrespetar la autoridad. Dele una nalgada con amor o una varita. Yo recuerdo en el Corazoncito años atrás, no sé si Osquitar Vera recuerda, o Pipe, yo creo que lo hizo. Hicieron una varita, ¿lo recuerdas? Y ahí pusieron un versículo que dice que apliquemos la vara, que el padre que ama al hijo lo disciplina. Y era increíble porque los niños llevaban la vara a su papá y le decía: papá, acá está la vara, para que con esa vara lo disciplinaran. ¿Esa vara iba a provocar algún dolor? No, pero era lo que representaba de una falla que ellos habían cometido. Ahora, si la varita no funciona, la nalga sí, la palmadita sí, tranquilo, no hay problema, no lo van a demandar por violencia doméstica, aunque el mundo quiere eso. Pero la Biblia afirma que es preferible una nalgada bien puesta que provoque un dolor momentáneo por unos segundos y no una deficiencia en el carácter de su hijo, y que se vuelve alguien grosero, alguien contestón, alguien maleducado. Las cárceles están llenas de hombres y mujeres que no recibieron esa nalgada a tiempo. Si de niños nuestros hijos aprenden a salirse con la suya, evitando la disciplina, llorando, manipulando, también lo harán de grandes. Por eso yo quiero que usted dé gracias hoy al Señor por el jefe. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios por sus jefes? Gracias porque me saca la piedra. Dele gracias. Por ese papá que lo estorba a todo momento, es que me respira aquí en la nuca. Por ese profesor que le exige y que le demanda. Por ese pastor que parece de tiempo atrás, no moderno, y que le corrige el vocabulario y que lo exhorta cuando llega tarde a la iglesia o cuando usa el celular en el servicio. Porque todo eso está formando en nosotros docilidad de nuestro carácter. Por eso es que Dios nos puso en una casa bajo la autoridad de unos padres. Luego el colegio, para que tengamos la autoridad de unos profesores. Luego el empleo, para que nuestro carácter sea formado a través de nuestros empleadores, jefes. La iglesia, otro lugar que Dios ha diseñado para que allí podamos estar sujetos a la autoridad. Principio número 4, responsabilidad. Dígale a la persona que está al lado: ahí te van a hablar. Romanos 14:12 dice en la Biblia: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Tenemos que dar cuenta a Dios, es decir, tenemos que responder. Es necesario formar en el corazón de nuestros hijos responsabilidad, para que ellos se hagan cargo de las consecuencias que traen sus actos. Y con el tiempo, al ellos ser responsables, van a ser reconocidos como personas
confiables. Una persona responsable no busca señalar como culpables a terceros. Es que mi mamá, es que mi primo, es que mi papá. No. Alguien responsable asume su propia responsabilidad en el asunto. Por eso, papás y mamás, llega un momento donde usted ya no tiene que hacer por los hijos lo que ellos por sí mismos pueden hacer. Por ejemplo, usted le sigue haciendo cosas a sus hijos cuando ellos ya lo pueden hacer. El día de mañana ellos le van a decir: ay, mamá, me rompió tal cosa de mi cuarto. Ay, mi hijo, si es que yo estaba limpiando y se me cayó. Y él le va a decir: pues es su culpa, me la paga. Pero ¿cuál es el asunto? Que usted no tenía por qué estarle limpiando las cosas de su cuarto, porque él ya está en edad de hacerlo. No le quite privilegios, o más bien la responsabilidad que él tiene que hacer. Si ellos se ensucian, que limpien. Si toman algo prestado, que lo devuelvan en las mismas condiciones. Si rompen, restituyan, paguen. Si fallan, que admitan su error y pidan perdón. Ahora, los niños aprenden a caminar cayéndose y se golpean. Insisto, las mayores lecciones de la vida se aprenden en escenarios de dolor. Si su hijo se arrepiente de su falla, de su error, entonces está creciendo en responsabilidad. Y si su arrepentimiento es genuino, su intención de cambio se evidencia, entonces como padre los vamos a acompañar, estaremos allí y los levantaremos. Pero si solo vienen a ti para que tú les arregle lo que ellos dañaron, eso es irresponsabilidad. Tú lo dañaste, tú lo arreglas. Tú pusiste los ojos en una persona equivocada, tú tienes que arreglar ese asunto. Tú tomaste prestado dinero de la empresa que te contrató, tienes que poner la cara. Porque no podemos pretender que ellos sean irresponsables buscando que sus padres les solucionen todo en la vida. Tenemos que, de acuerdo a su edad, ir dándoles tareas y hacerlos responsables. Responsabilidad tiene que ver con aprovechar bien el tiempo. La Biblia dice eso, ¿no? Aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Si usted no le exige responsabilidad a sus hijos, usted está levantando personas que van a estar a expensas de los demás todo el tiempo. Usted conoce hombres, papás irresponsables, vagos, que no hacen nada, que las que tienen que llevar la carga financiera del hogar son las mujeres. Pues son resultados de hijos que no se les demandó responsabilidad. Hoy en día lo llaman los hijos bombril, porque no asumen responsabilidad. Conchudos, que se levantan de la cama a mediodía y que pretenden seguir siendo sostenidos por sus padres cuando son ellos ya grandes los que tendrían que sostener a sus padres. Preparemos hijos para que sean autónomos, para que frente a los desafíos de la vida puedan resolver los problemas con la ayuda del Señor. Porque no solamente está en juego su vida, sino, insisto, sus nietos, sus bisnietos y sus generaciones futuras. Si hay un buen ejemplo, un buen referente que yo tengo de algo que mi papá sembró en mí, se llamó responsabilidad. Y mi prima que está aquí lo sabe. Mi papá era un hombre trabajador, un hombre tremendamente responsable. Teníamos una panadería y no había ni un día, ni un festivo, ni un feriado, ni Semana Santa que él cerrara el negocio. Ahí estaba, todo el tiempo trabajando. Y desde pequeños nos asignaban turnos y eso era una pelea entre los hermanos. Y como yo era el menor, pues me asignaban a mí más horas de trabajo, pero se aprovechaban. Pero le doy gracias.
¿Y sabe para qué hacíamos esos turnos? Porque mi papá después de un tiempo ya empezó a tener achaques físicos. Y asignábamos turnos para que él descansara. Porque algunos hijos hoy ven a sus papás descansar y dicen: mire, yo soy igual que el vago. No. Es que ellos ya trabajaron para que usted ahora pueda extenderse más allá de lo que ellos han hecho por usted. Así que forme a sus hijos para que sean personas trabajadoras, esforzadas, responsables. Y entonces, ¿sabe qué va a pasar? Cuando usted vea a sus nietos y vea a ese papá proveyéndoles, respondiendo por ellos, usted va a escuchar de parte del Señor la voz del Espíritu diciéndole: bien hecho, hijo. Valió la pena estorbarlo, valió la pena confrontarlo, valió la pena exigirle. Pero, caso contrario, si usted no le demanda a sus hijos, prepárese para lo que tendrá que ver. A papás conchudos, a expensas de que otros le paguen el colegio a sus hijos. Proverbios 6, versículos del 6 al 11. Mira a la hormiga, perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Ella no tiene capitán, ni gobernador, ni señor, pero prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir y cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar por un poco las manos para el reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como un hombre armado. Ahora, mucho cuidado. Siempre les he dicho, antes que llegara Eva a la vida de Adán, ¿qué fue primero? El Edén. Porque Dios no le va a conceder a un vago y a un perezoso una de sus hijas y una de sus princesas. Yo sé que algunos le damos duro a Labán porque engañó a Jacob. Pero pues Labán también tenía que pensar con quién se iba a casar su hija. Y pregunto, ¿cuántos años trabajó Jacob por Raquel? 14. El convenio fue 7, pero después lo engrupieron y trabajó otros 7. Pero el punto es este: trabajó. ¿Qué hizo Jacob? Trabajó. Labán quería asegurarse de que su hija con el hombre que se fuera a casar fuera responsable. Por eso les digo a muchos: antes de usted pensar en establecer una familia, primero termine de criarse. Se nos olvidó a los padres criar hijos varones que hagan el trabajo rudo en sus casas. Y por eso muchos hijos varones parecen más unas cenicientas que los superhéroes que deberían ser. Número 5, y con ese termino porque se me fue el tiempo: justicia. Quinto valor, la justicia. Miqueas 6:8. Hombre, interesante que habla a los hombres. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia. Hacer justicia es actuar equilibradamente con los demás. Hacer justicia es confrontar el maltrato que reciben unas personas, los débiles, los vulnerables. Esta generación, esta sociedad en la que vivimos está atestada de injusticia y se necesita de hombres y de mujeres que han sido formados por sus padres para ir en contra de la injusticia. Es triste, pero esta generación es una generación que se quedó siendo testigo de lo que pasa en la sociedad y no hace nada. Necesitamos levantar una generación de hombres y mujeres justos, porque la generación de adelante lo está demandando. Ahora, es terrible esto. Segunda de Reyes 20, versículo 16 al 19, el profeta viene a donde el rey Ezequías y le dice: Ezequías,
escucha la palabra del Señor. Vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia y no dejarán nada. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, los tomarán y los llevarán como eunucos en el palacio del rey. No van a poder fructificar, multiplicarse. ¿Y sabe qué dijo Ezequías? Dijo: ay, la palabra de Jehová que has hablado es buena. ¿Por qué? Porque después de todo, en mi tiempo habrá paz y seguridad en mis días. O sea, él solamente estaba pensando en el efecto de su generación, no de sus generaciones futuras. Terrible Ezequías. ¿Qué tipo de papá es este? A este rey le dieron 15 años más de vida. Y en esos 15 años nació el rey, uno de los reyes más perversos de Israel. ¿Por qué? Porque él no tiene una visión generacional. No se trata solo de construir un legado, sino de garantizar que ese legado se mantenga a través del tiempo. Algunos evitan un conflicto o una confrontación actual. Evitan una discusión, evitan poner en la mesa un tema. Pero más adelante va a haber un problema gigante, un problema mayor. Necesitamos odiar el mal como Dios lo odia. Algunos ejemplos: Natán confrontó a David porque actuó injustamente. Juan el Bautista denunció el pecado del adulterio de Herodes y le costó muchísimo su cabeza en una bandeja. Jesús le dio vueltas a las mesas de los cambistas porque habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Todo esto inicia en casa, cuando le decimos a los hermanos mayores que no se aprovechen de sus hermanos menores. Cuando confrontamos una mala conducta, cuando se corrige una mala palabra, estamos enseñando justicia en el corazón. Nos ponemos en pie. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra y te damos gracias, Señor, por estos principios, estos valores que debió haber recibido de mi papá. Tal vez hay personas que en esta mañana al escuchar el mensaje digan: yo no tuve papá, o mi papá nos abandonó, o falleció cuando yo era muy pequeño. Pero tenemos a Dios como Padre. La Biblia dice que Jesús vino a revelar al Padre. Y yo pido, Señor, que en nuestra relación personal contigo tú nos ayudes, porque reconocemos que todavía tus zapatos nos quedan muy grandes. Reconocemos, Dios, que necesitamos que tú nos pases por diferentes momentos de confrontación para estampar en nosotros estos principios. Dígale: Señor, dame más temor de ti. Yo quiero tener más temor de Dios en mi corazón. Que cuando llegue la tentación, cuando llegue el pecado a tocar a mi puerta, yo pueda tener un freno lo suficientemente fuerte como para detener el acceso del pecado y del enemigo a mi corazón. Ayúdame a ser una persona honorable, a desarrollar honor en mis palabras, en mis actitudes, en mis pensamientos. Mis hijos me están viendo, mis nietos verán a mis hijos. Por eso yo pido, Señor, que hoy nos des una visión generacional y que nos dejes ver el acceso que se le ha dado al enemigo para desvirtuar las generaciones futuras. Hoy nos quejamos de que se ha olvidado la urbanidad, de que se ha olvidado la cívica, el respeto, los buenos modales, pero fue porque solo preparamos a nuestros hijos y no pensamos en nuestros nietos y no pensamos en nuestros bisnietos. Y yo oro en el nombre de Jesús que tú hoy estés formando en nosotros, Señor, una visión generacional que nos lleve a estampar esos principios de forma intencional, sin vacilaciones, sin cansarnos, sin agotamiento.
En el nombre de Jesús bendecimos nuestros hijos, hijas temerosos y temerosas de Dios. Hijos con honor, hijas con honor. Hoy bendecimos nuestros hijos como personas que honran, respetan la autoridad, que no se prestan para chanchullos. Hoy declaramos en el mundo espiritual, hoy le declaramos al enemigo, al ladrón: nuestros hijos, nuestros nietos no van a estar en cárceles por chanchullos, por deshonestidades, en el nombre de Jesús. Hoy levantamos nuestros escudos de la fe en esta mañana y peleamos por nuestra familia y declaramos en el nombre de Jesús que toda injusticia y que toda irresponsabilidad se va de nuestras casas, Señor, y que nos ayudas a ser modelos correctos para nuestros sobrinos, para los que no tienen hijos, para nuestros compañeros de trabajo, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señora, a entender que cuando nos asignaste la crianza de un hijo, de una hija, nos diste una responsabilidad muy grande. Por eso Manoah preguntó: ¿cómo debe ser la forma? ¿Qué principios deben regir a mis hijos? Y el Señor habla con esos padres, con esas madres: forma en tus hijos temor de Dios, honor, respeto por la autoridad. Forma en ellos justicia, forma en ellos responsabilidad, para que se levanten amando al Señor todos los días de su vida, y para que eso que tú has sembrado en ellos también lo estampen en las generaciones futuras. Hoy bendecimos las generaciones futuras de esta casa espiritual. Hoy los bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos que no nos va a ocurrir como Eliseo, que la unción se fue a la tumba. No, sino que va a poder fluir a nuestras generaciones venideras. Consagro mi familia y mis generaciones para tu reino, para ser representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, porque la tarea no es fácil, pero tenemos al Espíritu Santo de nuestra parte. Gracias por esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.